Silvio Katz, trabajo en la cocina de un colegio, soy combatiente de Malvinas, tengo 51 años. Yo estaba a 15 días de salir de baja, estaba haciendo servicio militar en Tablada, cuando nos llega la notificación de que se toma Malvinas, el 2 de abril. Nosotros festejábamos como si hubiera sido un mundial, no entendíamos nada. Teníamos la mayoría de 19 años, más chicos de 18 que habían entrado hace poco. Y el día 9 de abril nos dicen que nuestro regimiento fue elegido para ir a Comodoro Rivadavia. El día 10 a la noche habremos llegado a Río Gallegos. Y cuando dijimos, bueno, ¿dónde dejamos los bolsos? Nos dijeron el avión que está allá. O sea que nosotros nos enteramos en Río Gallegos que íbamos a Malvinas. Y a partir del 1 de mayo, que empiezan los ataques ingleses, donde todo el tiempo caían bombas en la isla, misiles, lo que sea, ahí empieza realmente lo que es la desgracia de la guerra, porque ahí la comida ya no llegaba directamente nada. Lo que más nos alimentaba era el hablar de la comida, ¿sí? Vivíamos hablando de comida y creíamos que eso nos mantenía alimentados, porque realmente tuvimos que ir a la costa a cazar animales y nos castigaban por ir a donde estaban las vacas o los corderos a matarlos para comer. Sinceramente fue terrible la situación alimentaria, o sea, propuesta por nuestro propio ejército, ¿sí? Porque ellos tenían comida resguardada para caso de una urgencia, y la urgencia era ahora, estábamos en la urgencia. Pero bueno, preferían tener ellos, comer ellos y guardar para seguir comiendo ellos, calculo. Uno con 19 años fue a combatir por el país, a dar lo más preciado que tiene uno, que es la vida, porque realmente fuimos a dar la vida y nos encontramos que los que nos quitaban la vida eran nosotros mismos, ¿sí? La gente que tenía que cuidarnos, que protegernos, por la que nosotros teníamos que dar la vida, era la que nos iba minando el día a día y nos iba quitando la esperanza, las ganas, nos torturaban. Fue la primera y única guerra donde el soldado fue torturado y maltratado por su propio superior. El oficial era Eduardo Flores Ardoino, en esa época era un subteniente. El despuntar el vicio de estar aburridos, decían, bueno, vamos a divertirnos con algo, y la diversión era castigar a los soldados. El negro porque era negro, el gordo porque era gordo, pero a mí, o sea, encontrar su judío personal, a él le dio una libertad y un alivio que no lo hubiera encontrado, ¿sí? Nosotros habíamos puesto a un lago, el lago de los lamentos, porque la verdad que era ir y llorar, gritar, y a la noche se congelaba por la temperatura, nos hacían romper con el codo o con los borceguíes esa capa de hielo que se hacía y nos hacía poner las manos, los pies, a mí por mi condición religiosa, hasta la cabeza me hicieron poner abajo del agua helada. Yo no peleé con los ingleses, yo peleé contra mis superiores. A mí me mandan primero a un centro de rehabilitación, a bañarme, me ocultan unos días, como hicieron con todos. Nos querían hacer firmar un papel que decía de que estaba todo bien y que todo problema que tuviéramos en el presente, en el futuro, no tenía nada que ver con la guerra ni el ejército. Me mandan al hospital militar. Mi mamá viene, no sé, a la semana que yo habré estado, y no me conoció. O sea, yo bajé, yo pesaría 75 kilos cuando fui a Malvinas, 78, y volví con 52, 54 kilos. Mi mamá, yo le decía mamá y miraba para todos lados y no me conocía. Y mi mamá, como premio extra, obtuvo una depresión que la llevó a un cáncer y la mató. Sí, o sea, es otra... es lo que más me sacó la guerra, es mi mamá. Sí, o sea, la vuelta fue terrible, pero la vuelta y que encima se llevara a mi mamá, es el odio más grande que yo tengo hacia la guerra. Después de ver el video yo quiero preguntarles qué frases se les quedaron, porque a mí yo cuando lo vi rescaté como 2 o 3 frases que me impactaron más allá de lo que él dice, ¿no? Dice, esta es la primera guerra donde nosotros peleamos no con el enemigo, porque los enemigos hasta tienen más códigos.
Dice que ellos estaban deseando que sintieran un alivio. Hay varias notas, esta es la más potable que se puede ver, porque hay otra donde él habla que parte de la tortura era estacarlo. Clavaban 4 estacas, lo estiraban desnudo en el frío y obligaban a todos sus compañeros a que lo orinen y lo... dice que se sintieron un alivio terrible cuando fueron capturados por los enemigos, porque lo bañaron, le dieron ropa, le dieron de comer. ¿Los mismos ingleses? Los ingleses, sí, porque hay códigos de guerra que son así. Vos peleás, pero cuando el enemigo se rinde, ya tiene derechos. Y por decirlo, lo respetaban más los enemigos que su propio ejército. Y la frase a mí que más me llamó la atención es que estábamos peleando con nuestros propios superiores. Y los superiores, dijo, ellos tenían galpones llenos de comida y la guardaban supuestamente para una urgencia, era para ellos, y a ellos no les llegaba nada. Y encima, si ellos se aventuraban y mataban a algún animal, los castigaban, los estaqueaban y todas esas cosas. Y esto que parece una locura, en realidad está más cerca nuestro de lo que nosotros pensamos. Bueno, por eso el título del mensaje, ¿no? La retirada. Porque todo esto son términos que tienen que ver con la guerra, ¿no? Y la Biblia compara en muchos versículos lo que es la obra de Cristo con la milicia, lo que es ser un creyente con ser un soldado de Jesucristo, ¿se acuerdan? Bueno, en varias partes, pero Pablo cuando le dice a Timoteo, tú pues como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Pero acá el reclamo de este testimonio que hemos visto sería más justo que él hablara de penalidades causadas por el enemigo. Y son las que se refería Pablo cuando le hablaba a Timoteo. Vas a ser encarcelado, dice unos versículos más adelante, son cosas que le pasaron a él. Pero nunca podemos llegar a pensar que el reclamo que hace es de su propio ejército, de sus propios compañeros. Por eso digo que tenemos que estar atentos porque muchas veces esto que parece una locura en realidad está más cerca de lo que nosotros pensamos. La estrategia es la retirada. Es, miren, como definición, es un tipo de operación militar que implica abandonar la posición ocupada y replegarse a otra más segura. Esto puede ser para al menos 3 motivos. Resguardarse y consolidar fuerzas, es decir, estamos en batalla, vamos a emprender la retirada, o sea, vamos a retroceder en realidad para reagruparnos con otros compañeros. Quizás en la batalla algunos se quedaron por un lado, otros por el otro. Cuando queremos ver, estamos en el frente de batalla solos, con pocas armas, con poca comida. Entonces muchas veces la retirada implica reagruparnos y juntar más fuerza. Segunda razón, para ocupar un terreno más fácil de defender o de atacar. También puede pasar que sin darnos cuenta hemos abarcado mucho y estamos peleando, queriendo atacar a un enemigo que nos damos cuenta que es más fuerte que nosotros. O intentando defender un terreno que sabemos que no podemos. Entonces a veces es preferible emprender la retirada para buscar un lugar que sea más accesible, más fácil de atacar o de defender. Y tercero, para conducir al enemigo a una emboscada. También puede ser una estrategia. No necesariamente el retroceder significa perder, sino retroceder muchas veces para traer a nuestro enemigo a una emboscada. Decimos, acá vos no me puedes ganar, pero acá sí, porque acá yo tengo más fuerza, me repliego con mis compañeros, me consolido la fuerza. Este lugar es mi búnker. Retroceder. Se considera la retirada una operación aventurada. No es fácil, riesgosa o peligrosa, pero altamente eficaz. Por esa razón yo quiero que veamos 3 razones que nosotros tenemos que detectar para emprender la retirada. Yo cuando escuchaba el testimonio de este muchacho no podía dejar de pensar, o se me venía a la mente, esta relación entre la milicia y la obra de Cristo, entre el creyente y el soldado de Jesucristo. Y digo, hay muchas veces que nosotros nos empeñamos en estar quizás al frente de batalla y quizás mucho antes o hace tiempo ya deberíamos haber usado esta estrategia, habernos retirado, no porque abandonamos, sino por estas razones que recién dijimos. ¿Cuándo un creyente debe emprender la retirada? Punto 1.
Cuando no se preocupan por tus necesidades, que es lo que pasaba acá. Los soldados estaban en el frente de batalla y ni siquiera tenían para comer. O sea, sus necesidades básicas no estaban siendo cubiertas. Los superiores, él dijo, las personas que tendrían que haber estado cuidándonos, que nos tendrían que haber estado proveyendo de todas esas cosas que las tenían, se las guardaban para ellos. Ellos tenían galpones llenos de comida y ellos no tenían nada. Cuando nosotros estamos en una situación así, podremos decirlo espiritual o en la iglesia, cuando nuestras necesidades a nadie les importa, cuando a los superiores no les importa, es tiempo de emprender la retirada. Ahí no conviene estar. Vamos a buscar, por ejemplo, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, ¿quiénes eran los que habían creído? Serían los nuevos soldados, ¿no? Espirituales, los nuevos creyentes. Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, como dice, ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este es un lugar para no abandonar, podremos decir, una iglesia sana. Cuando no se preocupan por tus necesidades, cuando vos te das cuenta que no te preocupas tampoco por las necesidades de los hermanos que muchas veces están al frente de la batalla, hay que emprender la retirada. Ahí no es. Es tiempo de usar esta estrategia que decíamos audaz, pero altamente eficaz si la sabemos aplicar a tiempo. Punto 2. Cuando no hay paz y armonía. Cuando no hay paz y armonía. Y vos me dirás, pará, estamos hablando de la guerra. O sea, ¿qué paz y armonía puede haber en la guerra? Hace un tiempo, no sé si se acuerda alguien, pero hace como 5 años en realidad, había dado un mensaje que se llamaba La Paz Perfecta. Y contaba una historia, porque así arrancaba, que un rey decide retratar en una pintura la paz perfecta. Entonces le encarga a todos los artistas del pueblo que le traigan una pintura y el ganador tenía un premio importante. Así que dice que bueno, dio un mes de plazo y cumplida la fecha empezaron a llegar los artistas con las pinturas y las expusieron en el palacio y él llegaba a juzgar y la ganadora, la obra ganadora, iba a tener ese premio. Y bueno, la gente pasaba por la galería y cada uno tenía sus preferidos, ¿no? Había algunas pinturas de algunos espejos de agua, unos lagos calmos, como ser un lago El Epuyén, un lago de estos del sur, donde se reflejaba la montaña, algún pajarito, y uno decía, wow, qué paz, ¿no? Y esos eran quizás los candidatos para la gente que iba a ver. Y así, varias pinturas. Y el rey llegó y empezó a descartar todas esas que eran las favoritas para la gente, y terminó después de un tiempo dando como ganadora una que todo el pueblo había descartado. De hecho se burlaban, decían, che, este no entendió el concepto, mirá lo que hizo. Y era justamente todo lo contrario, era una pintura de un cielo negro, oscuro, con rayos, con lluvia, con viento, una montaña grandota donde se veía una cascada que caía y el agua hacía espuma. Era una cosa tormentosa. Y el rey dio esa pintura por ganador. Entonces el pueblo un poco le pidió explicaciones y la misma gente que había pintado. Y él dijo, hay un detalle que casi nadie vio y yo lo vi. Y es que en medio de esa tormenta y de esa cascada se podía ver en un árbol chiquito que había un nido con un pajarito, con un ave, que estaba plácidamente durmiendo. Se veía y la gente vio y lo vio. Y dijo, esta es la verdadera paz, la paz perfecta, porque la paz perfecta y verdadera se encuentra en medio de la tormenta. Y bueno, ahí la gente comprendió. Por eso les hablo de que el punto 2 es cuando no hay paz y armonía en medio de la guerra. Porque este muchacho no tenía ni paz ni armonía, pero no por culpa de los enemigos, sino por culpa de sus propios compañeros o de sus propios superiores. Hay un versículo, ahora Hechos capítulo 2,
que refuerza un poquito el punto anterior y habla también del punto 2 que estamos viendo. Hechos 2, 44, ahora sí. Dice, todos los que habían creído, otra vez, fíjense que empieza muy similar, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es lo mismo que vimos en el punto anterior. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y después está el conocido Salmo 133, ¿se acuerdan? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí da algunos ejemplos, ¿no? Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón en los montes de Sión. Y termina diciendo, allí añade Jehová bendición y vida eterna. Allí añade Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están ¿cómo? Juntos, dice, en armonía, unánimes, dice, con alegría. Entonces cuando yo escuchaba el testimonio y decía, uno no lo puede creer, porque es normal que un excombatiente se esté quejando, que esté contando todas sus penas, pero no de su propio ejército, no puede ser. Muchas veces nosotros los creyentes justificamos nuestras penurias, las cosas que nos han pasado en la iglesia, con que, bueno, en el mundo tendré aflicciones, dijo el Señor. Sí, pero en el mundo, hermano. En el mundo, no en la iglesia. No puede ser que nuestros propios superiores, nuestros propios compañeros nos hagan daño o que nosotros le hagamos daño a los otros. Dijimos punto 1, cuando no se preocupan o no nos preocupamos por las necesidades. Punto 2, cuando no hay paz y armonía, es un buen momento, hermano, para emprender la retirada. Y punto 3, cuando no se los trata a todos por igual. ¿Qué le había pasado al muchacho se llama Silvio Cast? Dijo que se habían ensañado con él. El que era gordo porque era gordo, el que era negro porque era negro. Y él dijo, cuando se enteraron que era judío, la pasó peor aún que los otros. Porque dice, a mí hasta me hicieron, bueno, las cosas que les conté al principio, y hasta meter la cabeza bajo el agua y un montón de cosas. Había un trato desigual. Y esto es tan dañino, hermanos, para un lado como para el otro. Porque cuando uno dice, bueno, lo trata desigual, pero lo trata mejor que a los demás, es igual de dañino. El trato desigual, miren, busquemos Santiago, capítulo 2. Santiago 2 dice 2.1. Fíjense, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, nuevamente vuelvo a repetir la misma frase, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjense qué gravedad le da aquí Santiago a este pecado, de hacer acepción de personas. Y me acordaba de un ejemplo de guerra justamente, donde el rey trata diferente a un soldado. Busquémoslo, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11:14, fíjense, dice, venid a la mañana
escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta, diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Quería él, obviamente tenía una razón, encubrir su pecado. Le vamos a poner ese título. Resulta que acá un superior hace acepción de persona, o sea, trata a un soldado de una manera diferente al resto para encubrir su pecado. Y si seguimos leyendo, dice el 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió, como era de esperarse, Urías Eteo. Cuando no se los trata a todos por igual, muchas veces la gente muere espiritualmente. Y lamentablemente se hace por razones también muy equivocadas. Lo hemos vivido muchas veces. Para encubrir mi pecado, muchas veces para encubrir mi mediocridad, mando a un hermano al frente, solo. Lo dejamos también solo en la batalla, que es esto que hizo, ¿no? Hay un hermano que quiere hacer tal cosa, como yo no la quiero hacer, bueno, hacela, pero hacela solo. Cuando no se preocupan por nosotros, es hora de emprender la retirada. Cuando no hay paz ni armonía dentro del ejército, debemos emprender la retirada, ahí no es el lugar. Cuando no se los trata a todos por igual, o nosotros no tratamos a otras personas por igual, es hora de emprender la retirada. Cuando nos damos cuenta, ya con esto termino, cuando nos damos cuenta que estamos peleando con nuestro propio ejército, yo creo que ese momento es hora de emprender la retirada. Esto me ha pasado a mí. Darme cuenta que yo en realidad estoy peleando con mis propios hermanos, cuando en realidad estoy peleando con una batalla que no es. Es hora de emprender la retirada, buscar, como decíamos al principio, tal vez un lugar o una mejor posición para reagruparnos, para consolidar fuerzas, para ocupar tal vez un terreno que sea más fácil de defender, de atacar, o quizás para conducir al enemigo a una emboscada. Lo importante que sabemos es que es una decisión, como decíamos recién, aventurada, pero altamente eficaz. Pero tenemos que hacerlo a tiempo, porque después de la derrota ya no hay retirada. La retirada es cuando todavía estamos en batalla. Así que bueno, ese era el concepto que quería dejarles y espero que el Señor pueda obrar en nuestros corazones. Oramos. Te damos gracias, nuestro Padre, por la vida que nos das. Gracias por la posibilidad de ver un día más, de ver la luz de un nuevo día y de hacerlo sabiendo, Señor, de que si es que estamos aquí es por tu gracia, por tu misericordia. También sabemos, Señor, que gracias a tu obra en la cruz tenemos el privilegio de ser hechos hijos tuyos, y siempre sabemos y entendemos y decimos que no hay mérito en nosotros, sino ha sido la obra de Jesucristo en la cruz, su obediencia al Padre, la que nos ha proporcionado la salvación y también la esperanza de saber que cuando cerremos los ojos aquí lo vamos a abrir en la eternidad. Queremos, Señor, atesorar estos conceptos que hemos visto en esta noche, siendo inteligentes, Señor, a la hora de pelear la batalla que tú nos has encomendado. Entender que la batalla no es entre nosotros, Señor. Entender que nuestra lucha es con el mundo, nuestra batalla es con la carne, muchas veces, Señor, con nosotros mismos, pero no con nuestros hermanos, Señor. Queremos pedirte que podamos tener los ojos abiertos para atender a las necesidades de cada uno, para ser partícipes, Señor, y lograr un espíritu de paz y armonía también en la iglesia. Queremos, Padre, que tú nos bendigas, que no hagamos, Señor, también acepción de persona, ni por clase social, ni por color de piel, Señor, nada. Sabemos que no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, como dice Gálatas, Señor, sino que somos todos uno. Queremos entender estas cosas, Señor, y también ponerlas en práctica para que tú nos multipliques, nos hagas crecer
como hemos leído también hoy, que podamos estar juntos con alegría y que tú añadas, Señor, a tu casa a todos los que han de ser salvos. Oramos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.